Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y prácticamente desde que comenzó este año, yo les diría que hace bastante tiempo, en Caracas se registran protestas por la falta de agua potable y esto en una situación como la pandemia de COVID-19 es especialmente delicado. Nos acompaña para hablar acerca de este tema el ex concejal Jesús Armas, dirigente de Primero Justicia, conoce perfectamente el tema. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, a ti y a todos los que nos están sintonizando. Pues mucho interés de conocer la información que puedo compartir con nosotros. El diario El Universal, en versión electrónica, habla de zonas, sectores del área metropolitana que llevan más de 15 días sin agua, y allí enumera una cantidad de localidades como Caricuao, Los Flores de Catia, Cebucán, Altagracia, El Silencio, La Castellana, La Vega y otros. Esto en medio de la epidemia de coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, María Alejandra, esto ha sido terrible porque no solamente ha sido el agua, sino que además en sectores como la parte alta de La Vega, que ya desde hace más de un año vienen sufriendo por la escasez de líquido vital, y esto ha venido empeorando, sino que además otros servicios han venido siendo impactados. Por ejemplo, la electricidad, que hasta el momento en Caracas no habíamos sufrido de manera importante. Vemos como durante varios días de la semana la parte alta de La Vega estuvo sin electricidad, y ni hablar del tema de las bombonas del gas doméstico en el área metropolitana de Caracas y en todo el país. Pero bueno, en el caso puntual del agua, mira, esto no ha variado mucho con respecto a lo que venía sucediendo en las últimas semanas, ¿no? Alrededor del 30% de los habitantes del área metropolitana de Caracas no reciben agua en una semana completa, y esto va variando más o menos de semana en semana porque lamentablemente Hidrocapital no tiene capacidad para suministrar agua simultáneamente a toda el área metropolitana. ¿Y cómo van a tenerlo si han venido pues disminuyendo la capacidad que tenía el acueducto metropolitano de traer agua de 20.000 litros por segundo en 1999 a hoy alrededor entre 9.000 y 12.000 litros por segundo dependiendo del día? Porque bueno, esto la verdad varía muchísimo, está muy inestable el servicio. Mira, hay sitios que quizás nunca habían sufrido una escasez de agua tan dura como lo están sufriendo en este momento, como es el caso de Macarao. Hoy, por ejemplo, nos reportaban vecinos de este sector que la parroquia Macarao completa estaba seca desde hace varios días, y esto creo que desde el apagón del año pasado no había sucedido. Y hay sectores, pues, sobre todo los de las cotas altas del área metropolitana de Caracas, que son los que más sufren. Pero, sin embargo, hay sectores que están en cotas bajas que lamentablemente cada vez sufren más, como es el caso del Paraíso, allí donde está ubicado RCR, que bueno, los vecinos incluso están organizando algunas movilizaciones para elevar su voz de protesta frente a esto. Entonces, cada vez es peor la situación en el área metropolitana de Caracas. Al menos, pues la cosa se ha recuperado versus el incidente que pasó hace un poco más de un mes, que fue el estallido en el tablero del TUI 2. Eso no se recuperó de manera total, pero se recuperó parcialmente, y eso ha podido hacer que llegara un poco más de agua al área metropolitana de Caracas. Pero digamos, cada vez del total de 20.000 litros por segundo va perdiendo cada vez más capacidad del acueducto metropolitano, y sencillamente pues no hay ninguna política real de rehabilitación del acueducto, dejando a los ciudadanos totalmente expuestos frente al COVID-19. Le pregunto a nuestro invitado, tomando en cuenta que conoce el tema, hace un par de días Hidrocapital publicaba en sus redes sociales, que iban a realizar la limpieza en fosa de succión 1 y 2 de la estación de bombeo 11 perteneciente al sistema de producción TUI 1, y con esa labor ellos esperaban recuperar
1.100 litros por segundo que ahora ingresarían a la red de distribución. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y en general los trabajos de mantenimiento que seguramente explican lo que está ocurriendo con el agua en la capital? ¿Lo escuchan? Nosotros venimos desde hace casi 15 meses haciendo un monitoreo de la agua que viene entrando al área metropolitana de Caracas, y la verdad es que, como te digo, sacando los dos momentos excepcionales que han sido pues el apagón y el estallido de hace algunas semanas, cada vez entra menos agua, ¿no? O sea, creo que lo cierto es que no vemos una política de rehabilitación real del acueducto metropolitano, al menos no han sido transparentes con ello. Sí sabemos que UNICEF hizo inversiones para poder rehabilitar la Mariposa, para poder rehabilitar también la Pereza, pero hasta el momento no han podido poner a funcionar ninguno de los dos de estos dos embalses, que son embalses importantes para la ciudad. Entonces, mira, según los números que nosotros venimos monitoreando, esto no ha sucedido. Nosotros vemos como antes, durante el incidente de la explosión, más o menos más del 56% de la ciudad no recibió agua durante esas semanas. Luego de que se pudo reparar esa falla, pues empezó más o menos, aumentó en un 15 a 20% el ingreso del agua al área metropolitana, y eso se ha mantenido constante, pues, o sea, no ha habido ningún ingreso extra, y tampoco creo que lo haya, porque mira, esto es más o menos la misma farsa, María Alejandra, que ocurrió con el TUI 4, es decir, cambiaron muchísimas veces el proyecto, rompieron y anularon todo lo que se había planificado durante muchos años, simplemente por un tema político, por intentar romper con el pasado, como si la ingeniería tuviera que ver con la política. Y esto es exactamente lo mismo. Mira, una mala gestión que no toma en cuenta realmente la ingeniería, sino que lo único que toma en cuenta es la política para tomar las decisiones, y no vemos que haya una inversión de recursos y una planificación importante que sea capaz de mejorar el agua en el área metropolitana de Caracas, pero lo mismo en todo el país, pues. O sea, empezamos a monitorear también Valencia y vemos como el agua también está en estado crítico, lo mismo en el estado Zulia, y además en Caracas, que veníamos teniendo una calidad de agua más o menos regular, vemos como cada día empeora la calidad del agua, es decir, cada vez llega más hogares con olor, con color, y eso ya de por sí, que estamos en medio de una pandemia, ya de por sí que el agua llega escasa y ahora llega en estas malas condiciones, pues aumenta muchísimo el riesgo en la salud de los... Concejal de Caracas, dirigente de Primero Justicia, conoce perfectamente el tema que nos ocupa y tiene que ver con la escasez de agua en el área metropolitana. Para que se hagan una idea, este trabajo del portal El Universal, que no ha sido reparada por la empresa Hidrocapital, y los vecinos ven con poca frecuencia el agua en momentos en los cuales, bueno, avanza la pandemia de COVID-19 en el mundo y especialmente en nuestro país. De hecho, al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca de este tema. Y cuando la OMS advierte que el coronavirus, tiene un comportamiento similar a la gripe española, ha dicho la OMS, descendió en verano y causó, estaba hablando de la gripe española, por supuesto, 50 millones de muertos durante la segunda ola. Ranieri Guerra, su director general de la Organización Mundial de la Salud, para iniciativas estratégicas, realizó la declaración al cuestionar a un grupo de médicos italianos que aseguraron que el virus se está debilitando. 5:30, después de la pausa, hablamos ampliamente acerca de este tema. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.